¿Quién es Jesús? En este vídeo intentaré responder a las siguientes preguntas. ¿Jesús existió? ¿Podemos fiarnos de lo que nos dice el Nuevo Testamento? ¿Jesús es Dios? Antes de continuar, he utilizado una palabra que tal vez algunos desconocéis, Nuevo Testamento. La Biblia está separada en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un conjunto de libros escritos antes de Jesús, mientras que el Nuevo Testamento son escritos después de Jesús. Podríamos decir que la parte más importante del Nuevo Testamento son los Evangelios, que nos hablan de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Estas galletas están deliciosas. ¿Quién las ha hecho? Por mucho que las mire y las contemple, aunque aquí se reúna el mejor equipo científico del mundo, las estudie y analice, no llegaremos a conocer personalmente quién ha hecho estas galletas y por qué las ha hecho. Si queremos conocer a esta persona, necesitamos que se nos muestre, que se nos revele. Entonces la podremos conocer. No se nos quería dar a conocer a nosotros, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Me parece muy lógico que se revelara él mismo de una forma que nosotros pudiéramos entender. Es decir, en un hombre como nosotros. Vamos al primer punto. ¿Jesús existió? Queremos evidencias, ver las cosas claras, normal, pero el cristianismo no se puede demostrar de forma matemática, ni tampoco negar. Pero no todas las evidencias que utilizamos son las mates. Si un día viene mi mujer diciéndome asustada que en casa hay un incendio y además empiezo a oler humo, aunque no vea el fuego, ni tengo una evidencia matemática de que hay un incendio en casa, no me quedaré tan tranquilo como si no pasara nada. Creeré que hay un incendio en casa. La fe, basada en evidencias de diferentes tipos, es un hecho racional que utilizamos de manera cotidiana. De hecho, la persona atea también la utiliza. El ateo tiene fe en que Dios no existe. La fe del cristiano no es un salto a ciegas, no es un creer porque sí. Es un salto de fe basado en unas evidencias históricas. Y es que ningún historiador serio sugeriría que Jesús no existió. Hay una evidencia histórica brutal. Tenemos suficiente evidencia de fuentes no cristianas de que Jesús existió. Por ejemplo, tenemos un escrito de Fabio Josefo, un historiador judío del siglo I, y él, que no es cristiano, escribe: «Por aquella época apareció Jesús, fue autor de obras maravillosas». Cornelio Tácito, el historiador más importante de la segunda mitad del primer siglo, habla de Jesús, y muchos otros próximos a la época de Jesús hablan de él. También hay obras de teatro de Jesús, incluso encontramos comedias sobre Jesús en tono de burla. Es decir, que los que eran contrarios al cristianismo no negaban que Jesús hubiese existido. Muy bien, los no cristianos nos dejan muchos documentos escritos, suficiente evidencia de que Jesús existió. Pero es cierto que donde tenemos más información de Jesús no es de fuentes no cristianas, sino de fuentes cristianas, documentos cristianos. Y de estos, el más importante sin duda es el Nuevo Testamento. Así pues, vamos al segundo punto del vídeo. ¿Nos podemos fiar del Nuevo Testamento? Fue escrito hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos que no ha cambiado a lo largo de los años? Pues lo sabemos a partir de la ciencia llamada crítica textual. Esencialmente, la forma como funciona la crítica textual es la siguiente. Cuanto más manuscritos tengamos y menos distancia temporal con el original tengan, más fiable es el texto que conocemos. Nadie, con conocimiento y con cordura, duda de que Platón existió. Fue discípulo de Sócrates, ejerciera de filósofo entre Atenas y la Magna Grecia y dejara unos escritos de filosofía impresionantes. De los escritos hechos por su mano o dictado a alguno de sus esclavos, no conservamos ni rastro. Los escritos más viejos de Platón, que conservamos en algunas bibliotecas y museos, fueron transcritos en el siglo X. De este siglo tenemos 7 manuscritos. Entre estos 7 manuscritos más antiguos y Platón hay un puente de 13 siglos. Julio César conquistó la Galia al año 50 a.C. y después escribió él mismo la historia de lo que había sucedido. El manuscrito se perdió y hasta el siglo X no encontramos 10 manuscritos. Hay un espacio de 1000 años. Vamos ahora a los hechos que relata el Nuevo Testamento. La distancia entre estos hechos y el Nuevo Testamento completo más antiguo es de 225 años. En el caso de fragmentos, esta distancia se reduce a solo 20 años. Y es importante también la cantidad de copias.
De manuscritos antiguos tenemos más de 4.600 en griego, la lengua original, más de 10.000 en latín y más de 9.300 en otras lenguas, es decir, más de 25.000 en total. De toda la producción literaria de la antigüedad, el segundo lugar lo ocupa la Ilíada de Homero del siglo VIII a.C., con sus 643 manuscritos. Los fragmentos más antiguos son del siglo V a.C. y la Ilíada completa más vieja es del siglo XIII. Esta es la comparación. 25.000 documentos del Nuevo Testamento contra 643 de Homero. 20 años contra 2 siglos. Frederick Fairey-Blues lo resume citando Frederick Kenyon, un filólogo eminente en esta área. Y lo que dice es, el intervalo entre las fechas de la composición original y las copias conservadas es tan pequeño como para no tenerlo en cuenta. Es por ello que no hay ninguna duda de que las escrituras nos han llegado sustancialmente tal como fueron escritas. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento deben considerarse definitivamente demostradas. El Nuevo Testamento es totalmente único. Por eso, uno de los mayores críticos textuales de la historia, Fenton Hort, dijo: en la variedad y en la plenitud de las pruebas en que se apoya el texto del Nuevo Testamento, se sostiene de forma absoluta y única entre los escritos antiguos. De acuerdo, aplicando la ciencia de la crítica textual, vemos que el Nuevo Testamento no ha sido alterado a lo largo del tiempo. Pero los primeros que lo escribieron quizás se lo inventaron todo. Quizás los apóstoles escribieron un mito que se inventaron. Vamos pues a ver si esta hipótesis tiene fundamentos. Supondremos que la hipótesis es cierta, que los autores del Nuevo Testamento escribieron una mentira. Los mitos inventados, para que la gente los crea, nacen cuando hay una gran distancia temporal por medio. En cambio, el Nuevo Testamento es del tiempo de Jesús. Encontramos manuscritos del Nuevo Testamento del año 45, es decir, en vida de los apóstoles. Es fácil que uno se pueda inventar un mito de un noble que vivió en Madrid en el siglo X. Posiblemente nadie podrá probar nunca su existencia, pero posiblemente tampoco nadie la podrá negar. Si dentro de unos años alguien dijera que Gabriel García Márquez, además de ser un escritor famoso, ganó el Premio Nobel de Física, o que inventó el primer ordenador con internet, nadie lo admitiría, ni los más fanáticos seguidores suyos. Es más, precisamente estos seguidores serían los que se opondrían a tergiversar la realidad histórica de su ídolo. Así de absurda es la hipótesis de que un Jesús divinizado se inventó apenas 15 años después de la muerte de Jesús. El espacio de tiempo es tan corto que no permite desfigurar la realidad en esta proporción, porque la gente, que conoce bien lo que ha pasado y lo que no en su región y en su época, no creerá en un mito que desfigura en grandes magnitudes la realidad. Porque este es el segundo punto, que propone este mito. Si la mentira fuera que Jesús, en lugar de tener 12 apóstoles, escogió 20, o que en lugar de subir a Jerusalén 4 veces, subió 5, o si se entrevistó con Herodes, o simplemente expresó el deseo de hacerlo, en cosas así de pequeñas, la distorsión podría ser aceptada, creída. La gente podría creérselo, aunque no fuera real. De hecho, ¿quién puede estar seguro del número de libros que leyó Gabriel García Márquez? Pero nadie duda de que leyó alguno. En cambio, la supuesta mentira de decir que Jesús, un hombre cualquiera, era Dios, no es una distorsión pequeña de la realidad. Porque, ¿en qué consiste este supuesto mito inventado? Que apenas hacía 15 años, un rabino judío que había trabajado de carpintero era Dios, y por eso lo torturaron hasta matarlo, y que 3 días después resucitó. Si una persona quiere engañar a alguien, lo menos que puede hacer es presentar algo que parezca real, que pueda ser aceptado, que no se aleje mucho de la realidad que conocen. Para los judíos y los griegos contemporáneos, la distancia entre Dios y los hombres era inmensa. Para ellos, Dios está allí arriba, intocable. Por lo tanto, el hecho de que Dios se hiciera hombre, que riera, llorara y muriera a la cruz, no era un hecho que para ellos se presentase como posiblemente real. Pero además, ¿quién se podía haber inventado esta historia, este mito de que Jesús era Dios? ¿Los apóstoles? Ellos eran judíos radicales y la idea de Dios hecho hombre les repugnaba. Y además, ¿qué ganaban inventándose algo así? Los apóstoles en el Nuevo Testamento aparecen como cobardes, que abandonan a Jesús en el momento más importante. Pedro, apóstol de Jesús, aparece como un cobarde, traidor, terco, presuntuoso, chulo, queriendo ser políticamente correcto. Pablo aparece como un asesino, impulsivo, violento.
Juan y Santiago, vanidosos, que quieren ser los más importantes, que no entienden el mensaje de Jesús. Vemos luchas de envidia y recelo entre los 12 apóstoles. ¿Qué ganan con este supuesto invento? La excomunión de Israel. Son expulsados de su religión, de su cultura y de la sociedad. Prisiones, latigazos, apedreamientos, fatigas, calumnias, denuncias, persecuciones, torturas, esclavitudes. Y finalmente a uno lo matan a pedradas, a otro le cortan la cabeza, a este le crucifican en aspa y a aquel boca abajo, a uno le fríen en aceite, al otro le arrancan la piel. Ni dominio del mundo, ni riqueza, ni placeres. Los relatos míticos inventados, que buscan ser creídos, se expresan en términos generales, imprecisos, abstractos, que no se puedan analizar para ver si son reales o no, que no permitan una identificación de los hechos, momentos, situaciones, lugares o detalles reales. Pero en el Nuevo Testamento, en cambio, se encuadra la vida de Jesús en todas las circunstancias de su época y espacio. Grupos políticos de la época, divisiones sociales, personajes públicos del momento, ciudades y pueblos de la época con precisión, descripciones de lugares y monumentos concretos. Nos presenta a un Jesús de Nazaret enmarcado en un tiempo muy concreto, en lugares también muy concretos. Este personaje realizó obras concretas que provocan reacciones concretas en su pueblo. Se describe a sus compañeros, se menciona a parientes concretos, todo queda minuciosamente explicado y concuerda con el conocimiento histórico de la época. La hipótesis de que el Nuevo Testamento es un mito inventado no se sostiene. Si lo que nos narra el Nuevo Testamento es un mito falso, no hubiera tenido futuro, no hubiera sido aceptado, hubiera sido rechazado. A no ser que no fuera falso, y que por lo tanto el Nuevo Testamento no cuenta una mentira, sino una realidad que la gente de la época conocía. Así que sabemos que Jesús existió, y además que el Nuevo Testamento es fiable. Pero, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Sabemos que es completamente humano, tuvo cuerpo, emociones, experiencias, y muchos dirán hoy, sí, de acuerdo, existió, fue un ser humano y tal vez una gran persona, tal vez fue un gran maestro religioso, pero sugerir que fue el Hijo de Dios, sugerir que fue Dios, eso es ir muy lejos. Para argumentar esto, primero miraremos quién decía que era Él, porque si Él decía que no era Dios, es una especie de final a la discusión. Y en segundo lugar, aunque dijera que era Dios, ¿era verdad? Vamos al primer punto. ¿Qué decía Jesús sobre Él mismo? Lo primero que vemos es que la enseñanza de Jesús estaba centrada en Él mismo. Grandes maestros religiosos apuntan hacia afuera de ellos mismos. Dicen, no me miréis a mí, mirad hacia Dios. Jesús, quien personifica la humildad en sí mismo, dice, miradme a mí, venid a mí. Jesús dice, yo soy el pan de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Yo os daré una paz que no es de este mundo. Yo soy la luz del mundo. También tenemos afirmaciones más indirectas. Jesús afirmaba ser capaz de perdonar los pecados. Jesús se aproximaba a alguien y le decía, tus pecados te son perdonados. No te puedes aproximar a cualquier persona al azar y decirle, tus pecados quedan perdonados. Los pecados, por definición, son ofensas a Dios, son ir en contra del amor y de sus leyes. Por lo tanto, como es una ofensa a Dios, es Él quien debe perdonar. Imaginemos que alguien me da un puñetazo a mí, y viene una tercera persona y le dice al agresor, tranquilo, te perdono. No sería a él a quien le tocaría perdonar el mal que me han hecho a mí, sino que soy yo quien tengo que perdonar. Cuando Jesús hizo esto, perdonar pecados, la reacción de algunos fue, esto es una blasfemia, solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús, al perdonar los pecados, estaba diciendo que era Dios. El perdón es el núcleo de lo que Jesús ha venido a hacer. El perdón está en el núcleo del cristianismo. El autor de Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dice, el cristiano es alguien que perdona lo imperdonable, porque Dios ha perdonado lo imperdonable en nosotros. También hacía afirmaciones directas. En el Nuevo Testamento encontramos, Jesús les contestó, yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos,
No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo. Jesús reclama ser Dios, dice que es Dios. Por lo tanto, vemos que Jesús afirma ser Dios, pero una afirmación como esta necesita ser probada. Vamos al segundo punto. Aunque lo dijera, ¿era verdad? Y si realmente lo piensas, solo te quedan 3 posibilidades. La primera, no era verdad y Jesús lo sabía. En este caso, él era un estafador. La segunda, no era verdad y él no lo sabía. Él pensaba que era Dios sin serlo. Si alguien se nos acerca y nos dice que es Napoleón, pensaremos que necesita ir al psicólogo. Pues en esta segunda opción estamos diciendo que Jesús tenía una grave enfermedad mental. Y nos queda solo otra posibilidad, que fuera verdad. C.S. Lewis, este gigante intelectual del siglo XX, dice: un hombre que no fuera más que un hombre y dijera la clase de cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. Debería estar loco o debería ser el diablo del infierno. Deben hacer su elección. O bien este hombre fue el Hijo de Dios, o bien era un enfermo mental o algo peor. Pero no empecemos con ninguna tontería condescendiente acerca de que fue un gran maestro humano. No nos dejó esta elección. No tuvo esa intención. Vamos a ver si era verdad lo que decía, si tenía razón. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? La primera evidencia, la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es ampliamente reconocida por ser la mejor enseñanza de todos los tiempos. Ama al prójimo como a ti mismo. Trata a los demás como quieres que te traten. Y luego algo totalmente revolucionario, totalmente nuevo. Ama a tus enemigos. Las enseñanzas de Jesús han sido la base en nuestra civilización occidental. Muchas de nuestras leyes fueron basadas en las enseñanzas de Jesús. Hemos avanzado en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Piensa en lo mucho que hemos avanzado en los últimos 10 años. Y aún así, en los últimos 2000 años, nadie ha mejorado la enseñanza moral de Jesús. Son las palabras más maravillosas nunca antes dichas. Son la clase de palabras que esperarías que Dios dijera. La segunda evidencia que tenemos es su vida. Uno puede pensar que Jesús fuera aburrido, que no iría nunca a una fiesta y que si fuese, sería la clase de persona que cambiaría el vino por agua. Pues bien, Jesús va a una fiesta y cuando se acaba el vino, va a unos sirvientes y les pide que llenen de agua unas jarras y que empiecen a servirle a los invitados. La empezaron a servir y comenzó a salir vino. Los invitados decían que era el mejor vino de la fiesta. No solo sus milagros, sino su amor por los marginados, dando de comer a los que tenían hambre, curando a los enfermos y finalmente dando la vida por sus amigos. Jesús dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. También su carácter ha impresionado a millones de personas que no se llaman a sí mismos cristianos. Una revista describía a Jesús como el símbolo más persistente de pureza, abnegación y amor en la historia de la humanidad. Sus enemigos no pudieron encontrarle ninguna falta, y sus amigos, que lo conocían muy bien, dijeron: «Este no tiene pecado». Un momento en que se muestra nuestra personalidad es cuando estamos bajo presión, y Jesús, cuando estaba siendo torturado, dijo sobre los que le estaban torturando, humillando, matando: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después tenemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nadie más en la historia de la humanidad ha tenido una colección de libros completa escrita sobre él antes de nacer. Jesús cumplió más de 300 profecías, 29 de ellas en un solo día. Alguien podría decir: vale, cogió el Antiguo Testamento, leyó las profecías y dijo: bueno, voy a cumplirlas. El problema es la gran cantidad de ellas, y humanamente hablando, él no tenía el control. La forma en cómo debía morir, su resurrección, incluso el lugar donde había de nacer. Imaginemos Jesús mirando en qué lugar debía nacer. Tal vez ya era demasiado tarde. Y finalmente, su victoria sobre la muerte. Esta es la piedra angular del cristianismo. Creo que la muerte es un hecho que nos afecta a todos. Estadísticamente hablando, todos morimos. Una revista de humor decía: la tasa de mortalidad mundial se mantiene estable al 100%. No se habla de muerte.
En un hospital enseñaban a los médicos a no usar la palabra muerte, que era más políticamente correcto que los médicos utilizaran la siguiente frase: resultado negativo de la atención al paciente. Y cuando el ataúd se entierra en la tumba, se ve el absoluto final. Y así es, a menos que la muerte haya sido vencida, a menos que la muerte haya tenido la última palabra, a menos que cuando Jesús murió y fue enterrado, volvió a la vida. Si lo hizo, entonces hay esperanza más allá de esta vida. ¿Pero fue la resurrección una ilusión? ¿Los discípulos tuvieron alucinaciones? ¿Tenemos evidencias de la resurrección? Primero, su ausencia en el sepulcro. Nadie ha explicado de forma satisfactoria por qué el cuerpo de Jesús no estaba allí. Se han intentado dar todo tipo de explicaciones. Una de ellas, que las autoridades robaron el cuerpo. Pero entonces, ¿por qué no enseñaban el cuerpo de Jesús cuando querían silenciar a la gente que decía que había resucitado? Jesús fue visto en varias ocasiones y por muchas personas. ¿Tantas personas teniendo la misma alucinación? La gente dice alucinaciones. Las alucinaciones normalmente se producen en gente altamente excitable, imaginativa o nerviosa, o en gente enferma o sometida a los efectos de drogas. Los discípulos no encajan en ninguna de estas categorías. Pescadores, recaudadores de impuestos y gente escéptica como Tomás no son la clase de gente que tienen alucinaciones. Además, las personas que experimentan una alucinación no dejan de tenerla de repente. Jesús se apareció a sus discípulos en 11 ocasiones diferentes, durante un periodo de 6 semanas. Su número y finalización repentina hacen altamente improbable esta teoría. Luego viene la transformación de los discípulos. Eran un grupo de personas deprimidas, desilusionadas, y de repente van por allí diciendo: «¡Hemos visto a Jesús! ¡Está vivo!». La mayoría de discípulos murió de forma bastante terrible para defender sus creencias. Fueron crucificados, decapitados, apedreados, y todo lo que tenían que decir era: «No, de hecho no es verdad, realmente no le vimos». Pero no lo hicieron. Mucha gente ha visto una prueba irrefutable de que Jesús resucitó en el hecho de que no morirían por algo que sabían que no era cierto. Pero ellos sabían que era cierto, porque habían visto al Jesús resucitado. Y como resultado, el movimiento arrasó. Jesús fue conocido en todo el Imperio Romano, en un periodo de tiempo muy corto. Es un movimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Y sigue pasando. Existen miles de millones de cristianos y todos ellos dicen tener una relación con Jesús resucitado. Bueno, creo que tenemos suficiente evidencia de que Jesús existió y de que era Dios. Pero esto no es suficiente para creer. La voluntad juega un papel fundamental. Hace falta decir un sí para que Jesús entre en tu vida. Y es este sí, Jesús, ven a mi vida, lo que cambia la vida radicalmente. Jesús dice: no tengáis miedo, yo he venido a dar vida, a darla en abundancia.